todos bienvenidos, amigos milenarios. La actualidad, os lo aseguro, pide paso. Nos sigue ocurriendo, gracias a Dios, cuando recibimos un comunicado, un mail, una llamada telefónica que tiene algo que irradia fuerza, que irradia verdad, que irradia asombro, nos ponemos de inmediato en marcha. Y sentimos, como decía el maestro JJ Benítez hace muchos años en sus libros, esa especie de erizarse el cabello, de tensión en la nuca, porque queremos estar cerca de algo importante. No sabemos en qué quedará, hasta dónde llegarán las investigaciones, pero sabemos, y no ocurre siempre, que los testigos lo cuentan de tal forma que decimos, caramba, hay algo que merece la pena, que seguro que os interesa. Los ovnis, y de una forma bastante cercana, parece que han vuelto. Abriremos líneas de contacto por si alguna persona, alguno de vosotros, ha sido testigo de un fenómeno que pudiera tener relación. Este caso, que ocurre en la noche de ayer, antes de ayer, cerca de Valdepeñas de Jaén, al suroeste de Jaén capital, nos ha asombrado y, como digo, quizá podéis tener algún dato más. Puede que no haya solo estos testigos que conocemos de momento. Además tenemos, creo que la suerte de contar con alguien que conoce perfectamente el entorno. Él es ingeniero agrónomo, se llama Carlos Pérez y está en directo, se lo agradezco de todo corazón, a la 1:33 en Milenio 3. Carlos, buenas noches. Buenas noches. Nos escribías rápidamente y te lo agradezco porque yo creo que es lo que tenemos que hacer entre todos. Si observamos algo que no comprendemos, que no entendemos, que nos asombra, pues hombre, es bueno compartirlo con los demás, no tener ningún temor y vaya de antemano eso. Te escuchamos, miles y miles de amigos. Tú te encontrabas en una situación normal, estabas como inspeccionando un terreno para recomendar si debía ponerse o no un pozo con familiares, sí. Me parece. Carlos, ¿nos cuentas un poco qué ocurrió? Sí, te cuento. Mira, yo, como tú has dicho, vivo en Valdepeñas de Jaén, es un pueblecito al suroeste de Jaén capital. Soy ingeniero agrónomo y mi cuñado, que se llama Rodrigo, pero le solemos llamar Iritri, me dijo y me pidió que fuese a su casa a tomar algo y que le mirase el terreno a ver si le convenía instalar una poza para suministrar agua. Estábamos viendo la película de Stalker, y leyendo una cosa en Foro Paralelo, que es un foro agrario que solemos visitar, y me pidió que fuese a echar un vistazo al huerto para ver si le convenía instalar la poza que te he comentado para suministrar el agua cuando fuese necesario. ¿Qué hora era más o menos, Carlos, para hacernos una idea? Pues sería por la tarde, sería a última hora de la tarde más o menos. ¿Ya era de noche? ¿Ya estaba oscurecido? Estaba oscureciendo, sí. Ajá. A esta época del año, sí. Cuando estaba yo allí, bueno, estábamos los dos allí echándole un ojo a la zona para comprobar la posibilidad de instalar la poza. No es que lo escuchara ni es que lo notara, es que no sé, simplemente me giré y me fijé en la cara de mi cuñado, que estaba completamente pálido y con los ojos ojipláticos. Yo no sabía qué estaba pasando hasta que me levantó un brazo y me señaló una parte del huerto y me giré, y a unos 30 o 40 metros de nosotros había como un haz de luz realmente potente. La verdad es que no sabría cómo describirlo. Después, a la mañana siguiente, pensándolo bien, yo lo describiría, la potencia de la luz, yo diría que fue como los focos de los estadios de fútbol, pues de la misma intensidad. ¿A qué distancia está, Carlos? Volvamos al momento de los hechos. Estás tú con tu cuñado, estáis en ese momento, ya está oscurecido, es un entorno que tú conoces, estáis fijándose en otras cosas. Es curioso lo que cuentas, ¿no? Tu cuñado se ha quedado prácticamente paralizado, ni te ha vocalizado, ni te ha dicho mira, sino que se ha quedado prácticamente como una estatua. Se quedó completamente parado. ¿Y aquello está cerca del terreno? ¿Aquello está próximo, digamos, a alguna montaña, algún campo? ¿O está, digamos, en el espacio? ¿Hay espacio entre ese objeto? No, ajá. Es que es eso lo que en un principio pensé. Yo en un principio pensé, porque estaba a unos 30 o 40 metros de nosotros, yo pensé que sería el Land Rover de mi cuñado que suele conducir su hijo. Pero luego me fijé, lo estuve pensando y es que no tenía ningún sentido, porque primero que era un solo haz de luz
y no tenía absolutamente nada alrededor que lo pudiese sostener. No podía ser la luz de un Land Rover ni nada de eso. Observáis esa luz, esa luminaria, y luego aquello se despide rápidamente, desaparece. ¿Qué ocurre? Yo recuerdo que estaba realmente nervioso y notaba como las piernas me temblaban, la verdad. También recuerdo que mi cuñado Ilitri me dijo, mantente fuerte, y escuché de lejos a mi hermana decir, ¿pero qué ha pasado? Y después la luz se mantuvo unos, no lo sé, 5 o 6 segundos delante nuestra hasta que se desvaneció. No, ni se fue ni se apagó, se fue desvaneciendo poco a poco. Me acuerdo perfectamente. Bueno, ahí tenemos un testimonio. Nos comunican por línea interna que, bueno, hay personas que dudan de este testimonio también. Incluso nuestro compañero Diego Marañón dice que puede tratarse de algún tipo de confusión, de algún tipo de elaboración. Yo no lo sé, pero seguiremos las investigaciones. Vamos a ver si hombre, confiamos en la buena fe de todos los testigos. ¿No han quedado huellas, no ha quedado nada? ¿Habéis revisado el terreno? No, la mañana siguiente nos pasamos por la mañana y no encontramos nada, la verdad. Os habéis quedado muy impresionados, me imagino, con esta visión. Pues sí, porque vamos a ver, es un pueblecito pequeño y no estamos acostumbrados a ningún tipo de historias de ese tipo, la verdad. ¿Había algún sonido? No. ¿No había ningún sonido cuando observasteis la luz? ¿No había nada que emitiese...? Pero al principio no, cuando la luz empezó no a moverse, sino a desvanecerse, se escuchó como un sonido un poco metálico. No sabría cómo explicarlo. ¿Hay algún momento en que veas eso, si es una esfera, si se despliega del suelo, si tiene unas dimensiones más o menos? No, yo cuando me enteré fue cuando vi a mi cuñado levantarme el brazo y fue cuando me giré y lo vi. Pero no lo vi ni aparecer. Lo que sí que vi fue cuando se desvaneció, porque es que no se fue ni para un lado, ni se apagó repentinamente, ni nada. Se desvaneció, simplemente se desvaneció. Vamos a hacer una cosa, porque nos llegan muchas informaciones en este momento. Un momentito, Carlos. Se ha cortado la comunicación. Nos comenta nuestro compañero Diego Marañón. Vamos a ver si tenemos comunicación con él, si podemos, porque nos sorprende ahora. Ahí parece una serie de comunicaciones que nos dicen que podría ser un caso falso, pero nos sorprende que alguien entre en la antena con un caso falso contándolo así. Es lo que nosotros hemos recibido, le hemos llamado con toda honestidad del mundo, nos ha contado estos datos, quizá alguien sepa algo más, pero de inmediato, tanto Carmen como Diego Marañón dicen, hombre, están comentando ahora mismo en tiempo real, porque en Internet se sabe todo rápidamente, que puede ser un caso fraudulento. Bueno, nosotros, como siempre, damos la información que tenemos, hablamos directamente con las personas, con este hombre en concreto, Carlos Pérez, nos escribía. Vamos a ver qué tiene Diego Marañón, y desde luego sería una investigación rápida y en tiempo real. Nos sorprendería mucho, queríamos que escuchaseis la voz del principal testigo, y sería un poco sorprendente que fuese pues algún tipo de, vamos a decirlo así, de truco o de fake de Internet, que nos parece que no tiene ningún sentido, ¿no? Pero Diego Marañón tiene más claves, vamos a verlo. Diego, buenas noches. Hola, Iker. Bueno, cuéntanos. Pues sí, parece que bueno, esta gente ya lo había intentado alguna vez. Te puedo garantizar casi al 100% que se trata de un caso falso. Hay gente de esta calaña, ¿no?, que siempre intentamos darle verosimilitud a lo que nos cuentan los testigos, pero hay gente pues que no duda en intentar colar este tipo de historias. Lo llevan intentando desde hace un tiempo, los hemos desmontado una y otra vez. Y pero parece... ¿qué sentido tiene decir que han visto un objeto en Valdepeñas de Jaén? Tampoco lo entiendo mucho, supongo ¿no? que reclaman su minuto de fama, no tengo ni idea, Bueno. pero ha dado una serie de referencias claras que entre todos los que seguimos un poco este tema de Internet, bueno, pues dejan claro que se trata de algo fraudulento en este caso. Bueno, pues entonces tenemos en tiempo real mi gozo en un pozo, tengo que decirlo, honestamente. Si es así, nuestro saludo para Carlos Pérez, gracias por esa entrada y por ese caso en Valdepeñas de Jaén. Y a mí, bueno, me produce, no sé si esta cierta gracia, no sé qué decir, porque era un caso que tampoco tenía unos elementos de espectacularidad muy grandes, simplemente era una observación como tantas otras que puede haber en diferentes partes de España. Nos escribía con todo tipo de detalles lo que habían vivido, y en tiempo real. Es también una enseñanza de cómo está ahora mismo la información, ¿no? En tiempo real, tanto Diego como Carmen nos decían, bueno,
creo que puede ser un fraude. El hombre ha mantenido el tipo de todas formas. A mí nunca me había ocurrido esto en vivo, ¿no? Pero bueno, hay que reconocer que también estamos en ese nivel de información y que nosotros, si nos escriben con datos concretos diciendo que han visto algo, pues evidentemente les daremos voz para que puedan expresar. Tampoco entiendo muy bien qué se gana con esto. Como decía Diego, la publicidad viral llega a este nivel, ¿no? O la sensación de ganar un minuto de gloria, pero que puede complicar mucho las investigaciones, porque entre campos de cereales donde aparecen anagramas y esto, yo sinceramente lo digo, yo estaba escuchando con toda la atención y me lo estaba creyendo como cualquier otro caso absolutamente normal. Y claro, tampoco entiendo muy bien qué truco o qué mérito tiene esto, no lo entiendo. Carmen, parece que tiene más información y más datos y realmente, bueno, pues sí, dirán, se le hemos colado a Iker. Yo no entiendo qué coladura es esta, ¿no? Enviaron una serie de informaciones. Hemos visto un ovni en Valdepeñas de Jaén y hemos visto que se elevaba y que se marchaba. Y estábamos mirando un pozo. Bueno, pues parece que al minuto en la red ya se sabía que era una especie de operación. Bueno, es que a mí me hace esta gracia, sí, ¿no? lo sabíamos incluso desde que ha empezado la llamada. No me he dado tiempo a avisaros antes porque unos amigos del programa ya nos avisaron a través del correo electrónico, poniéndonos incluso el foro que es, y que a la 1:30 se iba a conectar directamente con él porque él se hacía eco y se vanagloriaba de que habíamos logrado llamarle para contar esta broma. Pero no ha podido en otras ocasiones porque según él los trolls se lo han impedido, pero en esta ocasión, pues al contactar con Javi Pérez Campos, Fermín había dicho que le iba a llamar a la 1:30 y que iba a entrar en directo, con lo cual estaba pletórico el hombre. Bueno, pues mira, que pase una buena noche, ¿sí? Gracias a nosotros. Pero de todas formas, tampoco entiendo, Santiago Camacho, buenas noches. Buenas noches, sí. Javier Sierra, buenas noches. No vamos a dar tampoco mucho más tiempo, pero tampoco entiendo el mérito, ¿no? Hombre, yo mucho acento de Jaén no lo había visto, la verdad se ha dicho. En directo. Pero te quiero decir, pero tampoco le demos una importancia excesiva. Si de todas formas uno dice que ha visto un extraterrestre y le ha dado la mano, o tiene un documento importante de vital rareza para la humanidad, pues lo puede entender, pero decir que ha visto un ovni, pues bueno, como tantos y tantos y tantos testigos que pasan por la radio, ¿no? Es que no lo entiendo tampoco. O sea, no sé muy bien cuál es el contexto de todo esto, porque... Bueno, es ponerse una medalla probablemente en la red, como estaba contando. Pero ¿y qué mérito tiene mandar tu teléfono particular y... Pues mira, entre otras cosas, porque la crisis no solamente es económica en este país. Mire que yo estaba diciendo una cosa, y yo creo que aquí lo más importante es que todos los amigos milenarios se echan unas risas. Mira que yo estaba diciendo, hombre, no me extraña que haya extraterrestres o lo que sea, que estén vigilándonos, porque tal es lo que estamos viendo en nuestro país, es tan de extraterrestres a nivel cotidiano, es tan delirante. O sea, la gente que está yendo a la calle y todo este tipo de cosas, un país donde pasa lo que pasa, pues que no me extraña que los seres de otros mundos, si es que existen, que yo estoy seguro de que sí, estén casi con atención. También es curioso el lugar, ¿no?, que han elegido. Yo, sinceramente, sí, me parece... Ahí saltó una alarma, ¿no? ¿Verdad? Sí, porque estaba cerca del mítico pueblo de los Villares. Y, en fin, nosotros lo que hacemos es escuchar. En este caso, pues parece, y le agradecemos mucho tanto a Diego como a Carmen el movimiento, parece que, bueno, pues era una especie de broma. Pero lo sigo sin entender. No sé muy bien qué mérito tienes, como si yo llamo a la radio Carrusel Deportivo diciendo que soy un futbolista retirado, no sé, algo así. En fin, entonces, en vivo, esto solo pasa también en Milenio 3, ¿no? Nunca nos había ocurrido y lo contamos en tiempo real. También estamos en esta época donde pueden ocurrir estas cosas. No entendemos el mérito, hombre, si alguien nos cuenta... Dentro de poco es el Día de los Santos Inocentes, ¿no? Pues hemos... Sí. Adelantado la inocentada. Pero de todas formas, si alguien viene con una caja con documentos del espacio exterior, pues hombre, aún podía ser algo de pero ver un ovni en el cielo, tampoco lo tenemos muy claro. Claro, no nos lo creeríamos. Algo muy normal como para que le diéramos paso. Pues quedará en nuestra mítica y en nuestra historia. Esa actualidad que nos pillaba casi de refilón y que puede ocurrir, bueno, pues puede ocurrir. Habrá que... La desgracia de esto es que uno entonces va a desconfiar de casi todos los testigos, y hay muchos testigos que no tienen ningún tipo de culpa, ¿no? Y que cuentan casos como este y cosas que están viendo realmente. Por ejemplo, en León nos llegaba esta misma semana una filmación de una serie de luces que surcaban el firmamento de la ciudad leonesa. Es una buena filmación, pero luego la honestidad del propio testigo decía que habían descubierto que una vez más las lamparillas chinas habían sido causantes de la observación. Por tanto, entre más o menos historias más fabricadas, las lamparillas chinas que se han puesto de moda y la dinámica en la que estamos viviendo, va a hacer cada vez más difícil que la buena gente que ve cosas de verdad se atreva a decirlo, o que nosotros mismos creamos en muchos testimonios, ¿no? Es una auténtica pena. Nosotros, nuestra obligación, como siempre, es que tengáis la voz, y si es posible en directo y sin ningún tipo de cortapisa,
de las personas que nos aseguran, y creemos siempre en la honestidad, que han visto algo. Bueno, pues ahí queda. La actualidad, por lo tanto, queda en este caso abortada, y será que tenemos que aprender de las posibilidades. Uno siempre cree en la buena fe de la gente, eso desde luego, y a veces, bueno, pues hay que pensar claramente que no es así, ¿no? Seguro que pensaban así muchas personas en nuestro país en torno a cuando los misterios iban creciendo, y seguro que muchos entregaron su vida a ello, y sabemos de algunos casos que creyendo en lo que hacían, y aunque los demás no creyesen en ellos, acabaron bastante mal. La semana pasada Santiago Camacho empezaba con su historia de morir para contarlo. Fueron 4 casos en concreto, y vienen otros 4. Y Santi hacía una advertencia muy clara, y es que los 4 más potentes los guardábamos para hoy. Después de este inicio un tanto psicodélico, extraño, delirante, Carmen, lo que hacemos es vías de contacto, ahora sí, para saber algo más de todo esto. Ahora solo faltaría que podría pasar, que llamase gente cerca de Jaén que han visto una luz realmente. No estaría mal, sería un buen redoble de tambor. No, pero fíjate cómo son nuestros amigos milenarios que dicen, publicad el teléfono, va a haber extraterrestres, pero de verdad, en su teléfono. Sí. No, nosotros no hacemos eso. No vamos a darle más importancia y vamos a dar las vías de contacto para que todos aquellos que quieran comenten el programa, nos manden sus preguntas, y también muchas bendiciones milenarias para el último del programa, Iker, que ya las he recogido, porque esta noche vamos cargaditos, ya te lo aviso. Vamos a dar esas vías de contacto, sí. Fantástico. A través del correo electrónico cuartomilenio milenio 3 con Estamos número bien. milenio 3 con número @cadenaser.com, y también, como no, en las redes sociales nos tienen que buscar en Nave del Misterio. Bueno, pues ahora cambiamos el tercio, Noel, nos metemos en mundos de la conspiración, en mundos que de verdad son graves, y en personas de buena fe, sin duda alguna, que creyeron siempre en lo que hacían. Y era un camino solitario, era un camino difícil. Quiero que escuchemos una voz. Esta voz, compañero Javier Sierra, es importante. Andreas Faber-Kaiser, nacido en el año 44, falleció en 1994. Y aquí todos nos cuadramos. Javier Sierra conoció de cerca, trabajó con él de alguna forma, Andreas Faber-Kaiser, AFK. Es un poco un homenaje, y la necesidad que tenemos de que para las personas que quieran saber de esto sepan, tengan información sobre quizá el primer gran investigador de conspiraciones que realmente acabó mal. Él relaciona su final con los temas que tocaba. Ahora nos vas a contar alguna cosa, pero quiero que escuches, Javier, Santi, Noel, Fermín, que están como siempre con nosotros, Javi, Carmen, que escuchéis un documento que extraía Diego Marañón de una entrevista, antes de la muerte evidentemente de Faber-Kaiser, que impresiona. Este hombre fundó un mundo desconocido, este hombre hizo libros importantísimos, Sacerdotes o cosmonautas, El muñeco humano, Fuera de control, Las nubes del engaño. Fue especializándose en los temas más de Santi Camacho. Su evolución le llevó por ahí, pero era otra época, y sentía un temor. Al final prácticamente de sus días, murió con 49 años, Javier, se dice pronto. Así es. Con 49 años. Tú me estabas contando en la redacción algo que me pone la carne de gallina, porque tú has vivido mucho en el mundo del misterio. En el año 88, Javier Sierra, con 16 años, conoce, en una comida con Faber-Kaiser, trata con esta persona que era un poco intocable, ¿no? Autor de Planeta, director de la revista más mítica de estos temas, y me contabas que ya le veías con una especie de velo de tristeza, ¿no? Sí, yo le conocí en junio de 1988. Él estaba preparando sus primeros programas en Catalunya Radio. Empezó con una serie aquel verano que se tituló ¿Qué volen aquesta gent? ¿Qué quiere esta gente? Y que iba a ser un programa estival donde se iba a hablar única y exclusivamente del fenómeno OVNI. Estaba preparando sus guiones, sus cosas a ese respecto, y acababa de publicar el libro que, si hemos de creer en su testimonio, y esta noche lo repasaremos porque es realmente muy intenso y, en fin, muy dramático, le cambió la vida. Ese libro que acababa de publicar era Pacto de Silencio. Yo le conozco en ese, digamos, en ese cruce de la vida, ¿no? de Andreas Faber-Kaiser. Por un lado, con la esperanza de iniciar un nuevo proyecto en la radio en el que estaría unos cuantos años, y por el otro, sabiendo que se había metido en un terreno pantanoso. Pacto de Silencio era un libro en el que desenmascaraba con documentación
incluso con excesiva documentación en algún caso, todo lo que él consideraba que había sido un envenenamiento por parte de los servicios secretos norteamericanos detrás del síndrome tóxico. Él nunca vio el síndrome tóxico como un accidente, él lo vio como parte de un proceso de guerra química, un experimento realizado con población civil donde se eligió a España como país conejillo de Indias. Sus afirmaciones a ese respecto fueron tremendas, y cuando yo hablé con Andreas tenía 16 años, evidentemente iba muy sugestionado, ¿no?, con todo esto. Lo primero que él nos contó, que iba con otro grupo de amigos, es cómo el libro había sido secuestrado. Acababa de llegar a librerías y el libro había desaparecido de las librerías, era imposible encontrarlo. Muchos distribuidores habían sido presionados para que no pusieran ese libro en los anaqueles de las librerías de este país, y realmente tenía la sensación de que él había tocado algo que estaba poniendo en peligro su propia existencia. Nuestro homenaje a alguien que murió para contarlo. ¿Tendría la razón o no? Nunca lo sabremos, pero él creyó en su investigación paralela. Pacto de Silencio, uno de sus libros, pero había muchos más. Santiago Camacho ha hablado con su hijo, con Sergi Faber, que nos va a contar cosas, yo creo que importantes, ¿no?, sobre cómo vivió él como niño todo ese espacio, ¿no?, en la vida de su progenitor, alguien que además no había marcha atrás para él. Los temas cada vez eran más oscuros, los temas en ocasiones llegaban a conclusiones más increíbles. Son los pioneros de este tema, y al ser alguien español, bueno, de raíces alemanas, pero español afincado en España, nos parece interesante recordar esa última franja. ¿Qué pasó? Sigue siendo un gran misterio para el mundo de la ufología y de los interesados en los enigmas. Escuchemos este documento porque tiene toda esa fuerza que comentaba con sus palabras Javier Sierra. Es Faber-Kaiser diciendo algo que, por desgracia hay que decirlo, han comentado otros muchos investigadores del misterio en su último trayecto. Entonces yo, con todo lo que pasaba este verano, por ejemplo, que casi me muero en julio, literalmente. No sé, que esto fue en julio. De julio ahora pues pasé la neumonía, pasé 2 operaciones, de las cuales todavía no estoy repuesto. Pues me han dado mucho que pensar, y le he cogido un grandísimo respeto a todos los temas paranormales. Y de verdad, yo he cambiado mi visión de todo en general, de todo en general, pero sobre todo de las paraciencias y del mundo esotérico, y le tengo muchísimo respeto. Y voy a medir muchísimo más lo que digo a partir de ahora, públicamente. Ya sea en libros, ya sea en revistas, ya sea en radio. Yo he sido muy valiente siempre, muy echado para adelante. Es decir, me he ido a la selva solo, sin pensar en los riesgos que entrañaba. Me he ido, no sé, he investigado el síndrome tóxico del año 82 y he llegado a la conclusión de que no tiene nada que ver con el aceite de colza, lo he publicado, y todo el mundo me dice, ¿estás loco? No, pues no, pienso que si he llegado a esta verdad, hay que decirlo, la gente tiene que saber lo que ha pasado. Y nunca me ha pasado nada, pero ahora he cogido un poco de miedo, sí. ¿Has cogido miedo? Sí, un poco sí. La entrevista, si no me equivoco, con Pedro Riba. Tremendo lo que decía Andreas Faber-Kaiser. He cogido un poco de miedo. Morir para contarlo. Era la serie de Santiago Camacho. Segundo capítulo hoy. Homenaje auténtico, a gente auténtica. Vamos con unos casos para terminar con el de Faber-Santi. Es la idea que tienes, ¿no? Hay 3 ejemplos que vas a contar de una forma más telegráfica, para que lo recordemos también. Es una especie de epitafio que no debe olvidarse, y luego entramos en esa esfera que a todos nos interesa y que abrimos líneas de contacto, porque estoy seguro que todavía hay muchas preguntas pendientes sobre Andreas Faber-Kaiser. Pues empezamos esta última parte de nuestro periplo homenaje con una escena que ocurrió el 10 de agosto de 1991 en la habitación 517 del Hotel Sheraton de Martinsburg, en West Virginia. Cuando, como todas las mañanas, la camarera, la limpiadora, se acercaba a hacer la habitación, cuando abrió la puerta de esa habitación 517, se encontró una escena dantesca. Había manchas de sangre, había un desorden evidente, y al entrar en el cuarto de baño se encontró un cadáver, una bañera ensangrentada, un cuarto de baño completamente ensangrentado, toallas empapadas en sangre, y un cuerpo que era el cuerpo de un
gran periodista norteamericano. Se llamaba Danny Casolaro. Danny Casolaro era un periodista freelance de investigación, trabajaba para diversos medios, pero su campo era, como te he dicho, el periodismo de investigación. Él había investigado sobre diversos casos que tenían que ver con temas tan diversos como la corrupción pública, el crimen organizado, pero un buen día, a finales de los 80, llegaron unas personas que le cambiaron la vida para siempre. Eran los dueños de una pequeña compañía de software que se llamaba Inslaw y que querían denunciarle un caso para que lo investigara, para que sacara los datos y que pudiera pues escribir un reportaje de denuncia. Ellos habían escrito un software al que habían denominado Promise. Estamos a finales de los 80. Su software hacía una cosa revolucionaria en aquella época. Era capaz de leer diversas bases de datos en diversos formatos, en diversos sistemas operativos, en diversos ordenadores y relacionar los datos entre ellas para sacar información. Ellos habían pensado que eso podría ser muy útil, por ejemplo, para las investigaciones del Departamento de Hacienda, para poder detectar infracciones fiscales, incluso para la propia policía. Y, de hecho, se acercaron al Departamento de Justicia, a lo que sería el Ministerio de Justicia en Estados Unidos, para ofrecerles su descubrimiento y ofrecerles su software. ¿Cuál no sería su sorpresa cuando descubrieron que unos meses después el Departamento de Justicia y otros órganos del gobierno estadounidense estaban usando su software de manera ilegal sin haberles dado un duro por ello? Eso era lo que querían denunciar. Así que Danny Casolaro se puso a investigar en el caso, pues casi como un reportaje de rutina. Era una cuestión posiblemente de corrupción administrativa, alguien se había quedado con el software, probablemente se había embolsado una cantidad de dinero por ello, se descubría quién había sido el corrupto y poco más. Sin embargo, según iba tirando del hilo de las investigaciones, fue descubriendo cosas muchísimo más siniestras. Promise había sido el antecedente de todos estos escándalos de la Agencia Nacional de Seguridad que ahora mismo están tan de moda a través del testimonio de Snowden. Promise estaba siendo implementado por los servicios secretos estadounidenses en diversos paquetes de software que estaban siendo utilizados en Estados Unidos para controlar ya de una forma muy primaria a la población de manera informática, pero también para vendérselos a otros países con una puerta trasera. Gobiernos como el de Irak, como el de Irán, como el propio de España, adquirieron versiones de este software para sus departamentos de Hacienda, para sus policías, para sus servicios secretos, etcétera, etcétera, sin saber que los servicios secretos estadounidenses podían entrar por esa puerta trasera y enterarse de todos sus secretos. Pero más aún, gracias al entramado oculto que él denominaba el pulpo que había descubierto, pues empezó a haber ramificaciones con asuntos mucho más escabrosos, como por ejemplo el tráfico de drogas, como por ejemplo el famoso escándalo Irán-Contra. Estaba ante la historia de su vida. Había descubierto una red de conspiración tan monumental que ni él mismo se lo creía. Pues bien, el 10 de agosto de 1991 había acudido a Martinsburg para entrevistarse con lo que él había dicho a sus allegados que era un confidente de alto nivel del gobierno. No sabemos si esa entrevista tuvo lugar, pero Danny Casolaro apareció en la bañera del hotel con múltiples cortes en ambas muñecas, cortes muy profundos. No eran los típicos cortes de tentativa que hacen algunos suicidas, sino que eran cortes realmente hechos con saña. Se dice que practicados con una botella rota y prácticamente la policía local hizo una limpieza del escenario, se embalsamó rápidamente el cadáver prácticamente sin hacerle autopsia y fue dictaminado un suicidio. Sin embargo, no había ningún motivo para que Danny Casolaro, que mostraba un temperamento jovial, que estaba ilusionadísimo con esta historia, tenía cierto miedo porque estaba muy consciente de la enormidad que había descubierto, pero aún así pensaba que eso le iba a llevar al premio Pulitzer de cabeza, pues se suicidase. Y te voy a dar un último dato. Danny Casolaro
tenía una fobia a la sangre. Veía una gota de sangre, le practicaban un análisis y se desmayaba automáticamente. Posiblemente esa era la forma de suicidio, la última que hubiese elegido. Morir para contarlo. Fermín Agustí, buenas noches, compañero. Buenas noches, Iker. Mensaje que siempre nos gusta oír. Ya somos trending topic en Twitter. Muchísimas gracias. Un placer. Breve y conciso, como suele ser Fermín. Menudo caso el de Casolaro. Hay más, por desgracia, y alguno amigo directo de Santi. Pues sí, de hecho, cuando me llegó la noticia el 10 de diciembre de 2004 de la muerte de Gary Webb, me afectó vivamente porque no lo había conocido en persona, pero nos habíamos carteado bastante. Yo había reproducido en algunos de mis libros pues algunas de sus investigaciones. Para contestar informaciones, para que me ampliase detalles, le habría escrito unos correos electrónicos, y él, que era un tipo muy amable y un gran profesional y un gran compañero, porque era periodista, pues me había respondido siempre con muchísima amabilidad. El saber que esta persona había fallecido, pues me llenó de estupor. Gary Webb sí que era un periodista de casta. Estamos hablando de un tipo que tenía 2 premios Pulitzer, el máximo galardón que se le puede dar a un periodista en Estados Unidos. Había trabajado durante la mayor parte de su carrera en un periódico importante, en el San Jose Mercury News, uno de los grandes periódicos de California, y allí había posiblemente hecho la serie de reportajes que también le cambiaron su vida. Ese caso que es el caso y que muchas veces te cuesta la vida. En su caso se trataba del tráfico de drogas, concretamente de la diseminación de la epidemia de crack que hubo durante los años 80 y parte de los 90 en los suburbios negros de California y de prácticamente todos los Estados Unidos. Y lo que había descubierto era que, y lo documentaba de una forma también muy extensa en sus libros, era que la Central de Inteligencia norteamericana había estado detrás de ese tráfico de droga, que se había introducido adrede en esos barrios precisamente, pues a lo mejor para limar la conflictividad de esos barrios muy pobres, de esos barrios que en aquella época vivían en unas condiciones tremendas, y además para aprovechar el dinero resultante para financiar sus operaciones clandestinas sin que tuvieran que ser controlados ni por el gobierno ni por el Congreso. Ya te digo, 2 galardones con el premio Pulitzer. Ese 10 de diciembre de 2004, Gary Webb apareció en su domicilio con 2 balas del calibre 38 en la parte posterior de su cabeza. Inexplicablemente, el dictamen forense fue suicidio. Que es el dictamen que más se ha adherido a los informes de muerte de los conspiranoicos, por lo que estamos viendo. Siempre es un extraño suicidio. Un extraño suicidio o un ataque al corazón. Vamos a hablar también de Andrew Breitbart. Andrew Breitbart es un personaje de nuevo cuño. Era una estrella, era un bloguero estrella. Fue uno de los fundadores posiblemente de la colección de blogs más conocida actualmente, el Huffington Post. Pues él fue uno de los cerebros que junto con la señora Huffington pues puso esto en marcha. Hablamos, por tanto, de un pope de la red de hoy en día. Sí, de un tipo que era muy importante, tan importante que en las primeras, casi en los pañales de Internet, fue la persona que puso encima de la mesa ni más ni menos que la affair de Mónica Lewinsky con el presidente Clinton. El primer sitio donde se supo fue en Internet, y el primero que lo publicó fue él. Es decir, estamos hablando también de otro gran periodista, en este caso de un periodista de Internet, que en los últimos tiempos su ideario político pues se había deslizado bastante hacia el ala derecha, hacia las posiciones más extremas del Partido Republicano, y se había convertido posiblemente en la máxima estrella de lo que se denomina el Tea Party. Era uno de los ideólogos de esta opción, que es, digámoslo así, la derecha más derecha de lo que hay ahora mismo en Estados Unidos. Pues bien, Andrew Breitbart hizo un anuncio público de que el pasado 1 de marzo de 2012 iba a hacer público un vídeo que comprometería gravemente la reelección del presidente Obama. ¿Qué sucedió? Pues que curiosamente, prácticamente pasadas las 12, pasada la medianoche de la madrugada del día 1 de marzo, estaba paseando tranquilamente
por los alrededores de su domicilio y sufrió un ataque al corazón fulminante. Ya ingresó cadáver en el hospital y desde luego del vídeo comprometedor de Obama no se ha vuelto a saber absolutamente nada. Pero quedó el anuncio, es decir, en la sí, red... Quedó el anuncio, incluso hay una teoría, según gente que le trataba, evidentemente había gente de su confianza que podía saber o podía sospechar cuál era el contenido del vídeo. No era un vídeo sexual, si es lo que está pensando la gente, sino que sería de sus años de estudiante. Y sería un vídeo en el que aparecía confraternizando con personal que estaba muy vinculado o que pertenecía directamente a un grupo que se llamaba los Weatherman, los hombres del tiempo. Era una organización terrorista, puso varias bombas en diversos edificios públicos estadounidenses, nunca mataron a nadie, de hecho avisaban con tiempo para que se desalojase el edificio, pero sí fueron los responsables de la destrucción de más de un edificio federal. Y él creía que ver al presidente Obama, al futuro presidente Obama, relacionándose tan íntimamente con estos extremistas, pues sí, en plena campaña electoral podría haber sido un mazazo. Pero, como te digo, de ese vídeo nunca se ha vuelto a saber nada. 3 figuras caídas en combate. Defendían conspiraciones. Algunos quizá lo anunciaron demasiado pronto. Pero ahora vamos con un personaje pionero, que en el fondo es el que más nos puede interesar porque trabajó, divulgó. Ahora mismo Javier Sierra tiene un tomo antiguo, la colección de Mundo Desconocido, uno de los tomos, en lujosa piel, en los cuales se encuadernaba este tipo de publicación, con un formato más pequeño o parecido al de National Geographic, porque hacemos una foto de algo que muchos jóvenes quizá no conozcan. Era una revista interesantísima, con firmas internacionales. Se hacía en una casa. Es un esfuerzo editorial que yo creo que hoy sería imposible. Y tenemos ahí a Faber-Kaiser, una camisa con unas listas, unas rayas anchas, pelo peinado hacia adelante, un tanto taciturno, mirando sus apuntes, de fondo estantería con libros. Esa imagen se va a convertir en un icono de toda una época. Desde el año 76 al año 82, Mundo Desconocido será sin duda la revista más prestigiosa, de vanguardia, de todos nuestros temas. Ahí surgieron asuntos como Chate, las fotografías de los ovnis de Canarias, las primeras investigaciones de Daniken en España en exclusiva, miles de historias, miles, inencontrables hoy en día, estas revistas, y realmente un auténtico tesoro. Nadie imaginaba el final dramático también de la propia revista. La extraña muerte de Alejandro Viñati, el subdirector de alguna forma, el compañero de trabajo de Faber-Kaiser, que además muere en circunstancias que podrían ser perfectamente aplicables a lo que ha contado Santiago Camacho. Hace unos reportajes que ya tienen poco que ver con los misterios sobrenaturales y tienen que ver con el protocolo de la muerte envasada. Todo esto que se cuenta ahora de alimentos tóxicos, guerras bacteriológicas, virus para exterminar a la población, todo eso aparece en revistas del año 82 en Mundo Desconocido, hace 31 años. Curiosamente, las colaboraciones de Viñati se interrumpen dramáticamente. Nunca se sabrá mucho más, quedará en el mito, pero cuentan que aparece muerto en un hotel de Caracas y Faber-Kaiser le dedica uno de los editoriales más sentidos, críptico también, una carta de amigo a amigo. Ese amigo que 12 años después también va a fallecer, después de investigar temas espinosos. No se apartó del camino por la muerte de Viñati, que seguro que él conocía en profundidad. ¿Os imagináis? 2 colegas trabajando en lo más difícil, en esas áreas en las que el misterio se convierte en manipulación mental, en proyectos siniestros, a veces en tratar a los seres humanos como cobayas. Pero Faber no era un tipo cobarde ni mucho menos. Se metió a fondo y algunos dicen que lo pagó muy caro. Porque así sería un poco el retrato, la semblanza de Faber-Kaiser. Antes de eso, antes de entrar en este episodio, que estoy seguro que además a Javier Sierra le va a hacer recordar cosas en lo personal, y con el documento que agradecemos de su propio hijo, que habla para poner puntos sobre las íes. Carmen, mensajes, comentarios. Imagino que nuestro público también queda estupefacto sabiendo los casos tan flagrantes, ¿no?, que existen de investigadores que llegaron demasiado lejos.
Pues sí, y preocupados de nuevo por Santi, que dicen que no cuente estas cosas, que a ver si le va a pasar algo. Salmoy Paranormal dice, por ejemplo, yo siempre lo digo, la CIA lo tiene en la lista de espionaje internacional a Santi Camacho. Dark Boss dice, me pregunto cuántos científicos han callado por no contar algo que han descubierto por miedo a represalias. Chamanic Casolaro es otro ejemplo de cómo la democracia, entre comillas, norteamericana trata a los que quieren informar de la verdad. Miguel López, AFK, gran ejemplo de investigador al que su investigación le llevó a la tumba, gran tema, bueno, lo vamos a tratar ahora. Andreas Faber-Kaiser se refería. Lucía Pinazo dice, desenmascaró el fraude del tóxico aceite de colza y en vez de alabarle le matan. Raúl, pacto de silencio de Faber-Kaiser es inencontrable, ¿dónde puede comprarse? Bueno, vamos a comentar varias cosas. Evidentemente se ha quedado como un mito, como una auténtica leyenda real de los misterios. Fallece Andreas en el 94. Antes hay algunas frases, hay algunos momentos, hay algunos artículos que nos siguen poniendo la carne de gallina. Yo no sé si el retrato puedes completarlo seguramente, Javier, mucho mejor que yo, que tú le conociste. Yo hago el retrato de Andreas que viví, es decir, el del lector, el del niño que llegó a los últimos ejemplares recomprados en los mercadillos de Mundo Desconocido. Sorprendido, por ejemplo, la historia de Ochate, yo la conozco a raíz de Mundo Desconocido, de unos reportajes de Mundo Desconocido con Pruden Muguruza, es decir, parte de nuestra infancia está en esa revista también, ¿no? Y la revista no era para niños, ni mucho menos. Era una revista que si se lee ahora, se da cuenta uno de que ya metía el dedo en la llaga de los temas que siguen siendo importantes hoy. Pero yo entiendo que para Javier esto es diferente. Él estaba en esa reunión de lo que iba a ser un grupo, AFK, un grupo que seguía la senda, entre comillas, del maestro Faber-Kaiser. Y también, es curioso, pero 6 años después de esa reunión del Javier de 16 años, Javier trabaja con Faber-Kaiser hasta el final, en Más Allá, y este investigador envía unos artículos o cuenta unas cosas que nos dejan helados a todos, ¿no? Sí, Andreas Faber-Kaiser estuvo trabajando después de su aventura con Mundo Desconocido y después de implicarse a fondo en Cataluña Radio, haciendo esos míticos programas que han quedado en el tímpano de tantos oyentes en Cataluña. Estuvo trabajando en el lanzamiento de la revista Más Allá. Fue coordinador internacional, fue el hombre que vinculó la redacción de aquella revista que funda Fernando Jiménez del Oso en 1989 con los grandes autores de la escena del misterio internacional. Ahí están Eric von Daniken, están Peter Krasa, en fin, están muchos de esos autores. Y en aquel tiempo, a partir sobre todo del año 91, se crea un consejo editorial en la revista Más Allá, del que yo formo parte porque estaba en la redacción de aquella publicación, que nos reuníamos una vez al mes en la calle Gobelas, a las afueras de Madrid. Andreas venía siempre de Barcelona, en una gran habitación, en fin, de estas típicas de grandes oficinas, amueblada de caoba y con unas grandes cristaleras dando a la autopista, a la carretera de La Coruña. Discutíamos sobre los grandes temas que tenían que aparecer en los siguientes meses de la revista. ¿Y seguía Andreas preocupado? ¿Seguía ese Andreas que viste años antes en la Barceloneta en tu primera visión de él? Seguía ese Andreas con la mirada profunda, ¿no? Porque siempre tuvo una mirada triste y profunda. Yo creo que eso es algo que todos los que le conocimos recordamos. Pero a la vez también era una mirada pícara, era la mirada del que había visto cosas y no sabía muy bien o estaba calibrando cuando hablaba contigo si te las iba a contar o no. Un hombre con ese sentido críptico. Pero fíjate, ocurrió algo en aquellos años que sí que me llamó la atención. En el año 92, finales de 92, empezó a fallar a las reuniones, no venía ya siempre a esas reuniones. Y de repente recuerdo cómo unos meses antes de su muerte envía un artículo que a José Antonio Campoy, que era el director de la revista en aquel entonces, y a todos los que estábamos en el staff, nos conmocionó profundamente, ¿no? Era una confesión, algo que no había contado nunca, algo que yo tampoco sabía, y que él titula Entre la vida y la muerte. Se publica 5 meses antes de su fallecimiento, en el número de octubre de 1993 de la revista Más Allá, y hay un párrafo que describe, yo creo que a la perfección, ese secreto que Andreas se había guardado durante tantos años. Leo el párrafo. Mayo de 1987.
Me paso este y los siguientes meses en Madrid y poblaciones de Castilla investigando las implicaciones criminales de determinados estamentos oficiales, entre ellos los sanitarios españoles y extranjeros, en la intoxicación masiva del síndrome tóxico de 1981. Un mes después de iniciar la investigación, o sea, en junio de 1987, tras donar sangre para la madre de una amiga mía, el análisis rutinario siguiente muestra la existencia en mi sangre de anticuerpos contra el VIH. Me sumo, pues, a la serie de investigadores, médicos y hasta autoridades que murieron o quedaron afectados de repentinos e inexplicables cánceres y otras dolencias durante la investigación que hacían del síndrome tóxico. Yo creo que ahora mismo cientos de miles de amigos en España y en América han sentido una especie de latigazo, ¿verdad? Las generaciones más jóvenes, lo que significa esto, ¿no? Ojo, sea verdad, se puede aprobar o no, es lo que dice Andreas Faber-Kaiser, y la fuerza con la cual lo dice y lo comenta en ese artículo. En esa relación está Javier Sierra. ¿Os imagináis el impacto? Algo va a suceder. El síndrome tóxico, bueno, es un escándalo sin precedentes en la España de la transición casi todavía, junio del 81, mayo del 81 en primeros casos, y se culpa a unas partidas de aceite que al parecer producían unos males que todavía estoy seguro muchos oyentes y sus familias conviven con ellos, porque es una enfermedad degenerativa, terrible, que siempre ha permanecido en la nebulosa. Ojo, no estamos manteniendo nosotros personalmente ninguna teoría porque no la tenemos. No somos científicos ni podemos decir dónde está la verdad. Si es cierto que cualquiera puede navegar en Internet, como hemos visto hoy precisamente, ahí cabe de todo y puede encontrarse uno pruebas, sobre todo en el ambiente conspiranoico. Es decir, en la red ha ganado la versión de que era otra cosa y no el aceite. Ha habido investigadores que también murieron, otros que mantienen punto por punto que fue efectivamente unas partidas de aceite, se condenó a las personas y se indemnizó a los afectados. Pero claro, ¿qué ocurre? Que hubo un número todavía no declarado de víctimas y de gravísimas secuelas, familias marcadas, familias con unas deformidades tremendas. La enfermedad era absolutamente corrosiva para el cuerpo. Bueno, es un drama que vivió España en el año 81. Y Andreas se pone a investigar en esto que no tiene nada de misterio sobrenatural. Andreas había escrito sobre extraterrestres en la antigüedad. Había escrito sobre cuestiones que tenían que ver con antiguas culturas. Le apasionaba el asunto de si fuimos instruidos por dioses venidos del cielo. Pero en las últimas fechas hay un giro y empieza a hablar de que somos el muñeco humano, que poderes superiores a lo humano, lo transhumano, están manejándonos desde el principio. Hemos hecho el retrato de Faber-Kaiser. Luego seguiremos con más cosas, Javier. Te lo agradezco muchísimo, porque sé que tampoco es muy amable, son partes de tus vivencias personales, pero por eso eres parte de este equipo, porque ninguno como tú hemos tenido esa variedísima experiencia de conocer a tantos maestros de diferentes generaciones y trabajar con ellos. Es hora de contar algunas cosas simplemente para que el público lo sepa. Quizá esta misma noche estamos motivando que miles de personas revisen el trabajo de André Faber-Kaiser y nadie muere mientras su trabajo sigue siendo leído, mientras sigue provocando reflexión. Esto es lo que queremos hacer. Pero ahora es Santiago Camacho quien toma el turno. Javier da un respiro, seguro que los recuerdos siguen llegando a su mente. Santi, has querido meter a Faber, sin duda, como gran ejemplo de investigador caído en combate. Murió para contarlo. Pues sí, Andreas Faber-Kaiser fue precisamente, yo creo, que el padre fundador de los investigadores de la conspiración aquí en España. Yo creo que todos los que nos hemos dedicado a esto le debemos ese homenaje. Y es que fíjate que la primera etapa de su carrera pues investiga sobre Jesús, investiga sobre los ovnis, y claro, hablando con su hijo esta tarde, con Sergi Faber, yo le preguntaba eso, digo, bueno, ¿y cómo se produce ese giro? Y entonces él me decía, mira, ahí llega un punto en su vida en el que él, el fenómeno ovni, por ejemplo, lo da por hecho.
ya qué sentido tiene que me vaya a buscar la enésima huella, que vaya a entrevistar al enésimo testigo, que vaya a analizar la enésima... Lo tenía clarísimo. Efectivamente, la enésima fotografía. A mí ya no me aporta nada, yo sé lo que hay. O sea, yo sé que el fenómeno es real, sé que tiene estas características y probablemente a saber algo más no voy a llegar. O sea, investigaba para él. Claro. Pero hay otros temas. Y esto es lo que me dice Sergi sobre los temas que le empiezan a interesar. Antes de eso, Santi, si te parece, teníamos otro fragmento que tiene que ver con el síndrome tóxico. Parece que él tiene muy claro que tiene algo que ver con su fin extraño, con esa transfusión. Es su opinión. Vamos a escucharlo porque es importante. Jesús Castrillo, abogado de la defensa. ¿Por qué hacía falta un pacto político en un tema en principio exclusivamente alimentario y sanitario? Desde luego no hace falta ningún pacto político en temas tan inocentes como los que tú has mencionado. Ahora, si el pacto político existía es porque la verdad del síndrome hay que buscarla mucho más allá del aceite. Quizá en aquellos sectores donde el secreto de la experimentación que se venía desarrollando aconsejaba el tener que pactar el resultado, que se supiese solo lo que se quería que habría de saberse y ocultar todo lo demás. En el síndrome está todavía todo por decir. Hoy podremos decir bastante de lo que no se ha dicho todavía. Yo creo que se ha dicho mucho y ahora los que tienen la palabra son aquellos que han ocultado la verdad. Son ellos los que tienen que reconocerlo. Se ha investigado en la línea que se ha podido investigar. Y desde luego el aceite se le ha mirado de todas las perspectivas. El aceite, se puede decir con absoluta seguridad que el aceite no fue. Lo que fue, ellos lo saben perfectamente, nosotros solo lo sospechamos. Andrés Faber-Kaiser, como muchos de su generación y como nosotros, eran fanáticos casi de algunas músicas cósmicas de la línea alemana, como este Klaus Schulze, que seguro que sonó mucho en ese despacho donde hacían cada noche Livignati Mundo Desconocido. Y sobre esta música también reflexionamos sobre lo escuchado. Entrevistas a tumba abierta, quizá creyendo con excesiva fe, porque repito, hay científicos y médicos que son partidarios de la tesis oficial, punto por punto, pero él creía, él y otros investigadores, tener otra verdad, una verdad que le costó muy caro. Y has hablado con su hijo, que sería un poco, no sé si el continuador, porque es difícil, dedicado quizá a otras áreas, pero que hace un homenaje con una página abierta en recuerdo y homenaje a Andreas Faber-Kaiser. Sí, Sergi, que he podido conocerle estos días, pues es un chico que hace buena memoria de su padre, que lo recuerda como un hombre valiente, como un hombre defensor de las libertades, como un hombre que no se callaba ante las injusticias, y yo creo que precisamente por eso pues no solamente accede a hablar con nosotros, sino que mantiene esa página web que en el fondo es el homenaje a un gran periodista y a un gran investigador. Web que es andreas.faber.cat. ¿Escuchamos, Santi? Escuchamos cómo hace ese giro en su temática y cómo da ese salto a estos otros temas quizá un pelín más oscuros. Y bueno, llegó a la conclusión de que evidentemente hay ciertos poderes que están ocultos, que están actuando y con una fuerza vigente hoy en día, muy notable, y decidió, a partir de los poquitos hilillos que van quedando, pues tirar de esa madeja a ver hasta dónde llegaba. Así podía llegar a alguna conclusión. Bueno, el tema del síndrome tóxico es casi simultáneo a eso, es del año 81 y bueno, pues a él no le cuadraba la explicación oficial, porque si alguien se toma la molestia de seguir la investigación oficial, las explicaciones que se iban dando, es que no cuadra por ningún sitio, ¿no? Fue casi un accidente. Aquel 1981 era el momento en el que en su conciencia como investigador estaba dando ese giro, estaba dando ese cambio de temática y se encontró precisamente con un tema que no le encajaba. Y no le encajaba porque a poco que investigó, pues habló, por ejemplo, con el doctor Sánchez Monge, un médico militar que había experto en guerra química y biológica, que había conseguido curar
a algunos afectados del síndrome tóxico, o habló con el doctor Muro, director del Hospital del Rey, posiblemente el mejor epidemiólogo de su generación en este país, que después de hacer un estudio epidemiológico tuvo la osadía de vaticinar dónde se iban a dar los siguientes casos. El 14 de mayo de 1981 se dieron exactamente en las zonas y los portales que él había anunciado, y la recompensa que se llevó ese mismo día fue ser cesado de su cargo. Así que sí, lógicamente el síndrome tóxico ocupó buena parte de su siguiente tiempo de trabajo y se dedicó a ello con ahínco. Era un tema difícil, la versión oficial estaba muy defendida, digámoslo así, por el gobierno e incluso por los propios afectados, y Andreas Faber-Kaiser sufrió todo tipo de presiones. Nos lo cuenta su hijo Sergi. Date cuenta que mi padre era una persona que se guardaba bastante para él, sus sentimientos, es decir, intentó no transmitirnos a la familia en ningún momento ni desasosiego, ni miedo, a lo mejor él en su interior sí sabía si recibía más o menos amenazas, pero bueno, no más que otra gente que estuvo implicada en la defensa de los aceiteros y tal, porque recuerdo que los afectados les decían que si no era el aceite, entonces no iban a recibir compensación económica por parte del Estado. Entonces, claro, es ponerte cualquier otra posible explicación en contra, te metes en contra de todos los afectados, y de hecho había pancartas durante los juicios y tal que decía: al que diga que no fuera aceite lo vamos a colgar, ¿no?, por decir algo. Entonces, en ese aspecto sí había una presión muy fuerte para que no saliese ninguna explicación alternativa a la oficial. De hecho, elaboró ese libro, yo lo tengo, Pacto de Silencio, que es posiblemente una obra de referencia para todo aquel que quiera tener otro punto de vista al oficial respecto a lo que ocurrió. Se ha convertido, Santi, permíteme, en un libro como muy venerado por los que luego habéis continuado en el mundo de la conspiración como parte del misterio. Sí, de hecho es un libro impecable de investigación, hasta el punto de que fue incluido como prueba y como pieza dentro del juicio del síndrome tóxico, y Andreas Faber-Kaiser tuvo que ir a declarar delante del juez como testigo de dónde había sacado esas informaciones, etcétera, etcétera. Es decir, era un libro que podía ser presentado hasta como prueba judicial de lo bien investigado que estaba y de lo exhaustivamente preparado que había estado. Y así se quedó la cosa. El asunto del síndrome tóxico se cerró, como todos sabemos, con la condena a los aceiteros presuntamente responsables. Las indemnizaciones a los afectados tardaron muchísimo tiempo en llegar, pero finalmente se terminaron sustanciando. Pero efectivamente, pues en aquel número de 56 de Más Allá, pues Andreas se destapó confesando que estaba afectado del síndrome de inmunodeficiencia humana. ¿Y cómo fue el impacto, Javier? Ahora que lo recuerdas, estás viendo la redacción, conocemos a Campoy, conocemos a los integrantes de esa redacción. ¿Cómo fue el impacto? Nunca había ocurrido, ¿no? Un investigador español confiesa un secreto atroz, si es que es así, ¿no? Una transfusión para ayudar a alguien, y de repente anticuerpos del SIDA, cuando era una enfermedad prácticamente invencible, ¿no? Bueno, el impacto fue grande por una razón que enseguida comprenderán los oyentes. No solamente fue la confesión de que él tenía anticuerpos del VIH, que en aquel entonces, en fin, solamente se trataba con cócteles de AZT de una manera muy agresiva. La investigación sobre el virus del SIDA estaba, en fin, en sus primeros pasos, como quien dice, y la verdad es que todos temimos de inmediato por la vida de Andreas. No había mucha esperanza, o al menos por lo que nos transmitía el propio Andreas no había mucha esperanza, ¿no? Pero hubo un giro más en esa historia, y es que él decidió no tomarse esos cócteles de AZT, y lo contaba en el artículo. Decidió, con ayuda de un amigo suyo que era un sanador llamado André Malví, seguir un tratamiento alternativo, también en este caso alternativo, fíjate, a lo que era la tesis oficial, ¿no? Pensaba que le iban a envenenar más y decidió irse incluso a la casa de André Malví en Girona para seguir un tratamiento de este tipo.
poniendo en riesgo, y eso lo contaba también en el artículo, poniendo en riesgo no solamente su vida, sino también la propia reputación de André Malví. En el caso de que él falleciese en casa de esta persona, imagínate, bueno, el escándalo que se podría organizar. Así que en su artículo Entre la vida y la muerte contaba efectivamente que sus sospechas de que él había sido deliberadamente contaminado con el virus. Y en las páginas siguientes él publicaba una entrevista que todavía tenía el ánimo para hacerla a André Malví sobre el tipo de tratamiento que iba a hacer con él, ¿no? El impacto fue tremendo. Desde luego José Antonio Campoy ahí tuvo un papel muy importante porque animó mucho en ese estado en el que se encontraba Andreas a contar todo lo que tenía dentro, a sacar todo lo que tenía dentro. Porque él lo llevaba como un secreto, por tanto, tú ya le conociste con esa especie de espada de Damocles encima de él no lo contaba a nadie. Yo no sabía. Él seguía investigando, seguía escribiendo libros. Exacto, yo no sabía que tenía la cuenta atrás en marcha, ¿no? Cuando yo le conozco en el año 88, yo creo que no lo sabía prácticamente nadie, ¿no? Y de hecho en los años siguientes tampoco lo contó. Él llevaba una vida normal y escribía, al poco publicó El muñeco humano, en fin, que veíamos que él seguía con su trabajo. Escribió unos artículos en aquellos años fantásticos, todos dignos de recordar, ¿no? Por ejemplo, sí que hubo uno que sí que nos llamó mucho la atención, ¿no? De repente empezó a contar cosas que había hecho en años anteriores y que no había contado, ¿no? En 1986 él había hecho un viaje tremendo, lleno de riesgos, al corazón de Ecuador, a la boca de una cueva que se suponía conectaba con un mundo subterráneo que había sido descrito en algunos libros de Erich von Däniken, ¿no? Era la famosa Cueva de los Tallos. El artículo tenía un título de impacto, La Cruz del Diablo, y contaba cómo se había jugado la vida entrando en territorio shuar, en una zona sagrada para los shuar. Les había pedido permiso, había negociado la posibilidad de que le dejaran solo y pudiera descolgarse por una caída libre de muchos metros al interior de esa red de galerías supuestamente prehistórica, en donde habría restos de una civilización extraterrestre o de visitantes de otros mundos que habían dejado allí una biblioteca en planchas de oro. Y contó en aquel artículo algunas cosas muy llamativas, ¿no? Hablaba no tanto de lo que había descubierto, porque nunca contó como si hubiera tenido un pacto con aquellos shuar de no hablar. Nunca contó lo que vio o lo que dejó de ver, pero sí hacía algunas advertencias a los investigadores, ¿no? Y hay una frase en ese artículo de La Cruz del Diablo que es casi un testamento para los que nos dedicamos a esto y que también me gustaría leeros esta noche. Lee, escucha, documéntate en otras fuentes, en otros textos, en otros libros. Existen. La llave existe, por fortuna, para los auténticos buscadores. Solamente hay que ser sincero con uno mismo y saber leer cada frase en varios sentidos. De la habilidad y limpieza de propósitos del buscador depende el dar con la llave de ese legado. Recuerda siempre que solo llega aquel que realmente merece llegar. Santi, les he hecho la gran pregunta a su hijo. Pues sí, de hecho era una pregunta y era un momento doloroso, y de hecho le he dado la oportunidad de no responderla. Le he dicho, mira, Sergi, yo entiendo que no es una pregunta fácil. Si no te apetece contestarme, pues no lo hagas. Pero Sergi ahí ha sacado el valor que le viene de casta y me ha contestado a esta pregunta. ¿Qué piensa él, qué piensa la familia de la muerte de Andreas Faber-Kaiser? Yo lo que opino es que debemos ser muy cautos en lo que digamos públicamente o en un medio público como es el vuestro, porque no puedo demostrar otra cosa. Es decir, tengo mis reservas, tengo mis dudas, pero ahora mismo no puedo demostrar nada de lo que diga, por lo tanto me vas a permitirme que guarde silencio al respecto. Creo que no fue muy natural, no fue evidentemente. Pero si me preguntas quién, por qué exactamente y cómo, son preguntas que no tengo respuesta para ellas, al menos públicamente. Dos y 36 minutos, estamos aquí en Milenio 3 como siempre, un poco
con la sensación de recogimiento esta noche, porque hacemos homenaje sin duda a uno de los nuestros. Nos consideramos también pues honrados con todo el trabajo que hizo junto a Viñati y tantos otros, ¿no?, a través de Mundo Desconocido y de sus libros, ojo, porque en esta especie de tribulación o de noche oscura del alma, Faber da a luz algunos libros sorprendentes, que como siempre, y con el estilo duro, germánico, críptico de Faber no lo ponía fácil. Faber, yo creo, no era un divulgador, por lo menos a nivel escrito, que diese todas las ventajas al lector. Había que ser un poco picapedrero y meterse en el texto para empezar a comprender. Pero como ocurre con los grandes trabajos, y invitamos a hacerlo, por supuesto, la motivación máxima de este programa que hacemos entre todos es que vosotros investiguéis, como decía Faber, que, como hablaba Javier Sierra esta noche en la redacción, la búsqueda. No todo es, oye, pásamelo y descárgamelo, ya aquí, no, la búsqueda, el anhelo, la persecución de un texto, de un libro, el esfuerzo empleado en llegar a una fuente es tan importante como la fuente misma en ocasiones. Y es verdad, Faber de repente empieza a descolgarse con unos temas que quizá ahora leyéndolos, a mí me ha pasado con algunos, comprendamos códigos y misterios del hoy. Esos temas que nos parecen súper vanguardia, esos temas que nos inquietan ahora, esos temas de moda en la red, resulta que ya los contaban estos pioneros hace 30 años. El muñeco humano, por ejemplo. Pensad en los títulos, ¿no? Las nubes del engaño, fuera de control. Se podría pensar que hasta Andreas Faber-Kaiser, el gran investigador, dejó algún tipo de código encriptado en aquellos misteriosos títulos. Y hay algo también sorprendente, y que, como no, vivió Javier Sierra en carne propia. Es posible que esta noche haya oyentes de Faber-Kaiser en la radio en Cataluña, sobre todo hasta el año 93, más o menos. Pues nos gustaría que nos dijesen cómo recuerdan, ¿no?, a este hombre investigador hasta las últimas consecuencias. Muchas veces tenemos, y cometemos el pecado, es muy habitual, pensar que todo ocurre con investigadores de no sé dónde, de Nebraska, de Missouri, de Nueva York, de las estepas rusas, con sus informaciones. Y en España hemos tenido casos seguramente mucho más serios y mucho más potentes y dignos de nuestro recuerdo a través de las ondas. Trae un documento, Javier, una especie de pasquín o de programa. La contraportada es de JJ Benítez, dice: a un amigo muerto, yo nunca lo había visto, Frontera, Congreso homenaje a la memoria de Andreas Faber-Kaiser. Algo también único en la historia de los misterios de este país. Es curioso, Javier, porque ahí tenemos documentos concretos. ¿Qué fue eso? Una especie como de recuerdo común del amigo que se había marchado. Se expusieron investigaciones nuevas. Es un caso único y tú estabas allí. Bueno, lo que ocurrió fue, en realidad, un acto de homenaje muy hermoso. JJ Benítez, Juanjo Benítez y Andrés Faber-Kaiser fueron muy amigos, yo diría que mucho más que eso, fueron prácticamente hermanos cósmicos, esa sensación que une a los que comparten realmente, ¿no?, su pasión por las grandes incógnitas y su necesidad de encontrar grandes respuestas. Y la muerte de Andreas deja un gran vacío en Juanjo, que en ese momento estaba muy implicado en la investigación de ovnis y militares, recuérdalo, estamos hablando de años 90, primeros 90, así que rápidamente él organiza, también con la ayuda de Sergi y de su hermana Mónica, de los hijos de Andreas, un congreso en el Hotel Plaza de Barcelona, los días 28 y 29 de mayo de 1994, es decir, apenas unos meses después del fallecimiento de Andreas, en donde reúne a todos los que estábamos trabajando con estas cuestiones, ¿no? Hay muchos amigos nuestros, ¿no? Julio Marbizón, Enrique de Vicente, el propio Fernando Jiménez del Oso, Antonio Rivera, Sinesio Darnell, en fin, todas las grandes firmas, todas las grandes personas que tenían algo que decir en ese tiempo se reunieron para rendir homenaje a una persona que era muy querida, que había dado voz, había dado páginas a todo el mundo en sus revistas o en sus programas de radio. Pero llamó mucho la atención en aquel congreso una última conferencia, fue la última, que la impartió Salvador Freixedo. La tituló Faber-Kaiser, escritor maldito.
Y en esa conferencia reflexionaba sobre lo que significaba ser un escritor maldito, alguien que iba contra el sistema, contra las modas, contra los dictados editoriales, en fin, contra las cosas que nos querían hacer contar, pero que en realidad enmascaraban las que debían ser contadas, ¿no? Un hombre contracorriente. Sí, y en esa reflexión, en medio de esa reflexión, Salvador Freixedo dice algo que es bastante impactante y que conecta mucho con esa sensación de que se estaba gestando una nueva óptica para enfrentarse a estos temas desde la perspectiva casi de la desconfianza, de la conspiración. Lo decía con estas palabras. Coincidíamos ambos en considerar a la raza humana como dependiente de otros seres más inteligentes que desde las sombras y de una manera disimulada, valiéndose de testaferros humanos colocados en puestos de poder, la gobiernan y la usan para unos fines que nos son totalmente desconocidos. Y sin habernos puesto de acuerdo, coincidieron en el tiempo la salida de su libro El muñeco humano y del mío La granja humana, en las que por caminos diferentes llegamos a la misma conclusión. La conclusión de Charles Ford, de que la raza humana pertenece a alguien que no es precisamente el Dios cristiano. Sonríe Santiago Camacho al escuchar esto. Hay toda una línea de investigadores veteranos que acaban en este punto, ¿no? Es decir, hay algo poderoso. Voy a lanzar dos preguntas muy directas para terminar con este dossier homenaje. Primero, a un puñado de periodistas e investigadores de la conspiración que acabaron mal. Morir para contarlo. Una idea de Santiago Camacho, con Faber-Cásser como protagonista indiscutible. Santi, ¿es posible que alguien sea tan molesto, sinceramente, para que le hagan una transfusión infectada ex profeso? A mí me parece increíble, pero lo dejo ahí. ¿Es posible? Te lo pregunto a ti. Es posible, y de hecho, desgraciadamente, es una práctica relativamente común en el mundo, por ejemplo, de los servicios de inteligencia. Es decir, recordemos a Alexander Litvinenko, que era muy molesto para el gobierno de Vladimir Putin y que se estaba tomando tranquilamente un vaso de té en Londres con unos expatriados rusos que habían ido a verle, y acabó unas horas después en un hospital del que no saldría jamás. Acordémonos de Yasser Arafat, que tuvo una enfermedad inexplicable e incurable, y ahora empezamos a saber que ese mismo Polonio que mató a Litvinenko pues también estaba en su sangre. Pero muchos amigos pensarán, con razón, es más fácil liquidar a alguien de un disparo, en un atentado, de alguna forma, que dejarle unos cuantos años pudiendo clamar esta especie de manipulación, ¿no? No parece tampoco muy inteligente dejar a alguien con una enfermedad larga. No, nunca. O sea, las balas dejan mártires, las enfermedades solo dejan muertos. Javier, desde que conociste a Andreas, había una recomendación permanente, y esto resulta inquietante, ¿no? Yo sé que, por ejemplo, nuestro joven Javier Pérez Campos estará tomando buena nota, ¿no? ¿Cómo verá él, ¿no?, a estos investigadores que no... Hay otros casos donde se alcanza un éxito de divulgación y nos alegramos por todos los que hacen de la investigación también una forma de vida, ¿no? Porque nos han dado luz a todos los demás, las posibilidades de dedicar tu vida a lo que te gusta, a nuestro sueño. Pero hay caídos en combate también, ¿no? Y son páginas que a veces no se abren, no se comentan, se olvidan. En esta vida que solo busca el éxito, se olvidan a estos maestros que entregaron, ¿no?, su existencia. Pero siempre a mí eso me ha impresionado, y lo he conocido hoy, Javier, tú lo sabes, ¿eh? Yo no lo sabía. Después de la frase de Santi es difícil impresionarse, pero siempre, desde los 16 años, Javier, te daba una recomendación. Esa recomendación fue increciendo en su vida, ¿no? Ese tened cuidado, ese cuidado con estos temas. Me ha sorprendido. Sí, estuvo desde la primera cita, desde el primer encuentro en la Barceloneta, antes de las obras de la Barcelona 92, en lo que hoy es ese barrio de la ciudad condal, ¿no? Ya entonces nos advertía a este grupo de jóvenes que querían montar un grupo con su nombre, ¿no? Se llamó Grupo AFK. Nos advertía de que estos temas hay que tomarlos con mucho respeto, con mucho cuidado, con mucha prudencia, que no había que creerse nada, y que si nos adentrábamos en ellos
íbamos a correr riesgos. Eso lo decía una y otra vez, y además lo meditaba. Yo lo tengo incluso escrito en algunas de sus dedicatorias. Por cierto, que eran dedicatorias que él se pensaba mucho. Yo recuerdo haber ido a aquellas citas con Andreas, con sus libros, que buscaba pacientemente en librerías de viejo. No eran fáciles de encontrar algunos de ellos. Yo se los dejaba, él se los llevaba a su casa, y al día siguiente, a los 2 días, nos volvíamos a ver y me entregaba esos libros con una dedicatoria que estaba llena de alusiones y de frases crípticas, ¿no? Como para hacerme pensar. Él buscaba hacer pensar con cada uno de sus, pero siempre advertencia, de sus actos. Como si hubiese descubierto algo al margen de su vivencia. Si hubiese descubierto algo, pues como Freixedo, como John Keel, si hubiese descubierto o tuviese la sensación de que los que manejan la realidad, los que están detrás de todo, y quién sabe si las fuerzas extrahumanas no son precisamente positivas. Bueno, él se guardaba mucho para sí, como decía antes Sergi, en estas palabras que le hemos escuchado, pero en sus libros quedó clara su auténtica fe, ¿no? Su auténtico credo. Él estaba convencido de que el ser humano era producto de una larguísima y meditadísima manipulación genética, y que, como subtituló uno de sus libros, El muñeco humano, ellos nos fabricaron para utilizarnos. 2:48. Vamos rápidamente con Minutos Responde, pero antes, por supuesto, ¿qué dice nuestro público? Vías de contacto, Carmen, sobre Faber-Kaiser. Quizá muchos oyentes llegaron a conocerle. Pues mira, Miguel López nos dice: tiene que ser duro ese momento en el que te das cuenta de que te vas a morir por lo que has descubierto. Rubén, en esa época me creo cualquier cosa, era una España un tanto convulsa. Sonia Casas, tomo nota, como estoy la de ahora, perpleja. Sí, no se llevan mucho. Estoy perpleja con este tema. 7 años, cuando el tema del síndrome tóxico, y aún se me ponen los vellos de punta. Entidad Oscura nos dice: a los que os interese el tema de la cueva estudiada por von Däniken, os recomiendo su libro La historia miente. Desi dice: me encanta el concepto de granja humana. Siempre pensé que alguien nos maneja a su antojo como si fuéramos Sims. JS Flechillas: las balas dejan mártires, las enfermedades solo muertos. Gran titular, que se lo pregunten a JFK. Luis Eduardo González: si bien recuerdo, el mismísimo Donald Rumsfeld estuvo involucrado en alguno de estos suicidios, entre comillas, de investigadores que habían cuestionado lo establecido, ¿no es cierto? José Ángel López: unas frases muy duras, una certeza que ya nunca se podrá corroborar si él estaba o no en lo cierto. Natividad Crespo dice: no se sabe toda la verdad, pero desde luego si fue el aceite, la política tenía mucho que ver, puesto que eran los responsables de que se cumplieran una serie de normas alimentarias que obviamente no se cumplían. Secretorum: las élites, entre comillas, no quieren ni querrán que sepamos la verdad. Palmira dice: la muerte de Andreas Faber-Kaiser da mucho que pensar acerca de hasta qué punto son capaces de llegar para ocultar lo que no interesa. Yo creo que ese mensaje lo resume todo, ¿no? Nuestro homenaje: Andreas Faber-Kaiser, muerto en 1994. No había cumplido 50 años. Dedicó toda su vida a la investigación de los misterios. Quizá llegó demasiado lejos. Responde. Vamos allá, compañeros, ¿estáis preparados? Vamos a ver con qué nos sorprenden. Vamos a ver, Milenio 3, como siempre, con número @cadenaser.com. Vuestras preguntas. Javier Pérez Campos, Fermín Agustí lo preparan todo y queremos escuchar vuestra voz. ¿Qué os inquieta? ¿Qué queréis saber? Vamos allá. Buenas noches a todos, soy Cristina desde Madrid y querría saber qué relación tenía el poeta y pintor William Blake con el misterio. Muchas gracias. Vangelis, por cierto, le pega muy bien a William Blake. En fin, para resumir, cuento algo. William Blake, editorial Atalanta, que es la editorial más maravillosa que existe, y por cierto, no estoy a sueldo de la editorial ni mucho menos, pero es impresionante los libros que hacen, ¿verdad, compañeros? Impresionante. Mucha gente no sabe, Jacobo Siruela, ¿no? De familia tan noble como la familia Alba e Inca Martí, están sacando no solo a Kingsley, a nuestro querido Harpur, todos los grandes filósofos del misterio. Bueno, pues ahora hay un par de libros con ilustraciones de William Blake, que es impresionante. Hablamos de un iniciado, de un pintor esotérico, de un pintor que reflejaba los sueños, que tiene una frase que me pone la carne de gallina, esa que dice que un día va por un camino y ve, dice, mi ojo convencional, de alguna forma, mi mirada convencional, la que tiene todo el mundo, ve un cardo movido por el viento que va hacia el camino. Sin embargo, mi otro yo, mi otra visión, la visión interior, observa la realidad
un anciano encorvado que me espera. Un pintor, un poeta, un investigador a descubrir. William Blake reflejó en sus cuadros un mundo inaprensible, un mundo trascendente, un mundo que para muchos es locura y que para nosotros, y seguro que para Faber-Cásser también, por ejemplo, encerraba grandes secretos dignos de ser conocidos. Buenas noches, soy José David Villanueva de Móstoles y estaría interesado en saber si tienen nuevos avances sobre el código Voynich, algo que salió en Cuarto Milenio hace unas temporadas. Y bueno, como en mi rato libre me dedico más o menos a intentar descifrarlo, intentar saber algo más de él, pues nada, quería saber si tenían algunos avances más. Muchas gracias por el programa, seguid así y bueno, buenas noches. La vida es maravillosa. En Móstoles hay alguien que investigue y descifra el código Voynich, pues nos encanta. Diego Marañón, compañero. Hola Iker, pues sí, el código Voynich, si no recuerdo mal, lo tratamos ya en la primera temporada de Cuarto Milenio. Le podríamos recomendar una aplicación a este hombre rápidamente, ¿no? Sí, podemos hacer un Misterio 4.0 muy rápido aquí en la radio. Sí, la Universidad de Yale puso hace unos meses los escaneos del código Voynich a gran resolución, los puso a disposición de todo el público en su página web y la verdad es que tienen un nivel de detalle impresionante y bueno, se puede hacer zoom. La verdad es que avances no se ha hecho mucho, Iker, es una de esas noticias que aparecen y desaparecen. Las últimas referencias fueron, si no recuerdo mal, en noviembre y reflejaban también un estudio de la Universidad de Manchester que demostraba que había ciertos signos o señales de que el idioma no parecía inventado, sino un idioma real, porque se ajustaba a ciertas reglas lingüísticas. Eso es lo último que se supo hace cosa de un par de semanas. Siempre es una especie de Guadiana, ¿verdad? El Voynich, se habla de John Dee, se habla de un montón de gente detrás de él, pero nunca se sabe al final quién lo hizo, por qué, si era una broma, si era realidad. Continuamos. Hola, soy José María Gallardo, llamo desde Sevilla y me gustaría saber algo sobre una historia que circula mucho por Internet. Se trata de la posible desaparición completa de un poblado de unos 1.000 habitantes en las regiones de Ottawa, en Canadá. Es el famoso poblado del lago de Anjikuni, en el año 1930. En Internet la gente está dividida sobre el tema de que se trata de una leyenda urbana, que haya ocurrido realmente. Me gustaría saber qué me podéis contar sobre el tema. Muchísimas gracias. Aquí Javier y yo nos hemos quedado con esa mueca de decir, ¿de qué está hablando? Leyenda urbana puede ser, hay varias de desapariciones de pueblos enteros, pero Santi hasta ha mirado... de ejércitos, ¿te acuerdas de Galípoli? Exactamente. Pero Santi de repente ha hecho una mirada hacia los focos apagados de Estudio 1 y yo me temo lo peor. Creo que es el caso en el que efectivamente desapareció todo el pueblo y solo quedó un grafiti, una pintada en una pared que ponía Croatoan. Pero esto es cierto, Santi. Vamos a ver, ahora mismo no te sé decir si es una leyenda urbana o no, que el caso lo he leído. Lo parece. No. Croatoan. Sí. Fantástico. De hecho, el caso salía en un número de Anomalist. Esto es una loncha de cuarto de kilo de bacon sin curar. No, oye, de Anomalist es una revista muy prestigiosa de estas ¿Cómo cosas. ¿Cómo era? Croatoan. Nos has pillado, amigo, nos has pillado, José María, pero bien pillados, ¿eh? Continuamos. Hola, buenas noches. Me gustaría que nos contaseis lo que le ocurrió al doctor Gaona en su casa en los días posteriores a su participación con el equipo de Cuarto Milenio en uno de los teatros donde supuestamente ocurría fenomenología paranormal. Adiós. Esta es buena, que dice Santi que sí, que es el pueblo. Yo he oído una historia de un pueblo esquimal que había desaparecido también, típico historia fuerteana, pero el pueblo y que queda un grafiti que es Croatoan, eso nunca. No os perdáis, a ver si la semana que viene pongo... Hay una sorpresa musical de Santi Camacho de primer nivel. Solo una cosa, me he confundido. El pueblo ¿te has confundido? No. Era Croatoan. Sí era Croatoan, pero el pueblo era Roanoke, en Carolina del Norte. Lo acabo de buscar. Hay otro pueblo que no es ese, que también desaparece
y queda Croatoan. En 1500... La respuesta en las tablillas rongo. Sí. En 1580... Idioma humita. En 1585 desapareció la población completa del enclave de Roanoke en Carolina del Norte, a pesar de que no había nativos hostiles ni quedó ningún rastro de ningún cadáver. Cuando fue el siguiente grupo de exploradores a tomar contacto con ese pueblo, solamente se encontraron llorando, Javier, con un graffiti en la pared que ponía esa palabra que nadie ha sabido darle sentido, Croatoan. Bueno, hay que investigar sobre eso. Igual que Stendek dio lugar a la revista Stendek, seguro que habrá alguien ahora pensando en patentar la revista Croatoan, que es buenísimo. No tenemos mucho más tiempo y la pregunta del doctor Gaona es verdad. Doctor Gaona, ultraescéptico, hizo esa prueba de aislamiento en el Teatro de Almería, sintió una presencia, fue a la Universidad de Canadá porque estaba convencido, y en su casa sufrió una serie de ¿qué? Sugestión, realidad. Hombre, él es un neurocirujano de primer nivel y una persona de la máxima vanguardia, ultra escéptica científica, pero le marcó profundamente. Así que lo que vamos a hacer, si os parece, es la semana que viene hablar con Gaona y que nos cuente qué le pasó días después de esa aparición. ¿Os parece? Ha sido un placer, como siempre, Santi y Javier. Menudo programa, movidito, pero lo hemos pasado genial. Claro que sí. Gracias por el homenaje a tantos investigadores que murieron en el intento. Hay que recordarlo siempre.